Bueno, muchas gracias, Pablo. Lenny, muchísimas gracias por esta acogida tan cariñosa, ¿eh? Por tener el sortilegio de estar con ustedes en esta reunión en la que voy a exponer. Justamente tengo como mandato una exposición que creo que es introductoria al feminismo o a las conceptuaciones feministas. A mí me gusta siempre, en realidad, cada vez que tenemos que abordar el fenómeno enorme, plural, derramado hoy día, los feminismos se han convertido en un fenómeno de masas, como ocurría con los partidos históricos, ¿no? Ustedes saben que había una caracterización, y de hecho todavía existe dentro de ciencia política, que denominaba a esas raigambres muy arracimadas y muy derramadas de adherentes, los llamaban partidos de masas. Bueno, yo decía que el feminismo tiene una transformación tan impensada, que se constituye hoy como un gran movimiento de masas, Y decía que en general, dentro de los tratados de ciencias políticas, si ustedes, me imagino que hay compañeras, compañeros, compañeres que por ahí están, en fin, están más cerca de algunas lecturas de las articulaciones de la ciencia política. No es necesario que esto, obviamente, esto no es ninguna obligación, pero quiere decir que había una designación muy antigua en las ciencias políticas respecto de cómo están constituidos los partidos políticos, ¿no? Entonces hay una manifestación muy ejemplar, hasta mediados del siglo XX, había articulaciones notables de identidad de la gente con la política que llevaba a eso que eran partidos de masa. El peronismo ha sido un gran partido de masas. El PRI en México ha sido un partido de masas. Bueno, el Partido Comunista Soviético era un partido de hipermasas, ¿no? En fin, luego de pequeña introducción, es que luego devino una cierta crisis de los partidos de masas y se reorganizaron, como ustedes lo pueden ver, ha ocurrido en los últimos, sobre todo los últimos 40 años, y delante de nuestros ojos, aunque acá hay gente que por ahí hace 40 años no había nacido, pero más o menos ha habido como un deshilachamiento de estas articulaciones de masa, ¿no?, que tenían los partidos. Y se ha ido a una cierta conformación en general, porque no rinde desde el punto de vista electoral el enorme diferencial de votos necesarios, aunque se trate de fortalezas como esos partidos de masas. Y ahí devino una construcción que es muy contemporánea, en algunos lugares se ha iniciado antes que en otros, que son los llamados frentes, ¿no? La constitución plural de articulaciones con frentes, en donde hay un partido mayoritario. Me fui un poco lejos, pero creo que todo esto es muy interesante. Bueno, yo creo que hoy día el partido de masas, que perdura y se agranda cada vez más, son los feminismos. El partido de masas. Es un extraño partido porque, por otra parte, no tiene autoridades. El feminismo no tiene autoridades, no se rige como un partido. Es un movimiento de masas. ¿Y por qué decimos la novedad? Para las viejas feministas como una, y ahí yo voy a contar un poco mi historia, si ustedes me permiten, digo, los feminismos que hoy tenemos, que son feminismos derramados, feminismos de masividad, feminismos que están alcanzando a mujeres que por ahí 20 años atrás estaban absolutamente lejos de una significación especial del término feminista, más o menos, que lo voy a decir en términos, por supuesto, un poco amalgamados. ¿De qué se trataba el feminismo? Algo
como muy ausente de la experiencia vital hace 30 años, porque las feministas se habían constituido en un cierto grupo importante según los tiempos, pero un cierto grupo que alguna vez denominé grupos de capilla, grupos de gueto, grupos que tenían zonas de admisibilidad y hasta de rechazo. Eso lo hemos vivido. Entonces, permítanme decirles qué es el feminismo. Sé que va a venir una queridísima colega y les va a dar más y más historia de los feminismos, pero yo me voy a meter también un poco con eso porque es imposible no hacerlo. Los feminismos se proponen una reivindicación igualitaria de derechos, nada más que eso. Los feminismos se proponen una creación, un establecimiento de una sociedad paritaria. Los feminismos se proponen una acción política que implique que ningún ser humano, sexogenéricamente determinado, tenga más potestad, más alternativas, más posibilidades que otro ser humano, sexogenéricamente hablando. Eso es lo que quiere el feminismo. A veces se entronca esta posición de principios. El feminismo entonces busca la paridad y el reconocimiento igualitario de derechos. Y nunca se le va a ocurrir decir, por favor, que simplemente hay dos concepciones sobre esto, ¿no? Hay una concepción abstracta general, todos los seres somos iguales. Eso es una concepción fundamental abstracta, que viene sobre todo desde la gran revolución anterior un poco, la gran revolución iluminista que va a dar lugar a la revolución francesa. Como decía, la primera declaración de derechos de ciudadanía en la revolución francesa. Los hombres nacen iguales, los hombres nacen iguales, dice esa gran declaración muy rusoniana, muy, en fin. Pero otra cosa, este es el dispositivo de la abstracción, en el sentido fundamental de igualación de toda la criatura humana. Y abajo está lo formidable, el hecho de que la igualación de derechos, sin embargo, significa una enorme diversidad de gentes. La igualación de derechos y la enorme diversidad. Uno podría decir que las feministas surgieron a propósito de la brutal divergencia en la desigualdad, una divergencia profunda, una divergencia de desigualdad muy, muy profunda que se da sobre todo en el reconocimiento de una identidad relativamente propia, más allá de las diferencias. No hay una condición femenina única. De la misma manera que no hay una condición de varón único. Entonces quiero decirles que es el feminismo, es la larguísima, los feminismos. Nunca ha habido un feminismo. Nunca. Ni en el momento en que brotaron los feminismos, que es a mediados del siglo XIX. Mediados del siglo XIX, hace casi siglo y medio que tenemos luchas feministas. ¿Por qué brotaron? Porque como nunca siempre había habido, y esto lo quiero decir rápidamente, el orden más opresivo es el orden patriarcal. Es más opresivo, está inclusive antes, el orden patriarcal, está antes que el orden capitalista. El orden patriarcal preexiste al orden capitalista. El sujetamiento que hace, obviamente, la burguesía del proletario es un segundo momento, y muy, muy tardío en todo caso.
pero la primera experiencia humana respecto de privatización, de extrañamiento de los cuerpos, de alienación, de patrimonialidad. La primera experiencia de patrimonialidad que tiene la humanidad se ha hecho con referencia a las mujeres. A ver si queda claro. El régimen tremendo que llamamos patriarcado no viene embutido con la naturaleza de la especie humana. Nada tiene que ver con la especie humana. O sea, el patriarcado es un invento que se va a producir hace alrededor de 6.000, 7.000 años, no sabemos muy bien, 5 a 7.000 años, en un momento que distinguimos como neolítico superior, de grandes transformaciones, no de un día para otro, pero de grandes transformaciones, y una extraordinaria invención que hasta ese momento no ocurría. Hasta ese momento no había ningún diferencial funcional de varones y mujeres. No lo había, no podía haberlo. Ustedes saben en qué condiciones lamentables estaba la especie humana hace 10.000, 20.000 años, ¿no? Pueden imaginar. La expectativa de vida llegaba en las mujeres a los 28 y en los varones a los 31. Así que se imaginan la intensa necesidad de movilización de cualquiera de los sujetos en un orden, pongamos ya clánico, porque las organizaciones ya habían pasado del tribalismo a las formas clánicas, etcétera, y aún más. Entonces, no hay diferencial de trabajo de mujeres y varones, porque hay que sobrevivir a como dé. Las mujeres cazan ciervos grandes, ciervos chicos. Hay una serie de trabajos que muestra que todavía en la parte final, ¿no? del neolítico, el neolítico inferior es todavía notable. Y también ahí viene la otra historia que me gustaría contarles, ¿no? Hay algo muy interesante, y es que en general nuestras antiguas formulaciones humanas, nuestros antiguos primeros núcleos humanos, tenían mucho que ver no con la llamada, mal llamada, en fin, experiencia del matriarcado. Nada que ver. No era tal cosa. Pero lo que había, y se constata en la enorme mayoría de las exploraciones que han sido hechas, que el vínculo en general en esas sociedades tan primitivas antecesoras, en nuestros antecesores tan remotos, el vínculo se realizaba con relación a la identificación de la madre. ¿Está claro? La identificación, por eso se llamaba matrilinealidad. ¿Por qué? Imaginen ustedes seguramente periodos de alta concupiscencia, de alta manifestación de, todavía no tenemos leyes fundamentales de orden simbólico, etcétera, etcétera, etcétera. Por una cuestión muy elemental. Ser madre es una experiencia súper empírica. Se está embarazada y se hace un parto. Es una evidencia empírica insoslayable. Ser padre es una nebulosa. ¿Está claro lo que quiero decir?